sin duda en la vida vamos a pasar dificultad. Vamos a pasar situaciones que son difíciles en nuestra vida. Y no quiero que usted se ponga pesimista y que tal vez que se ponga un poco triste, pero definitivamente tenemos que reconocer que en nuestra vida vamos a enfrentar situaciones que son un poco difíciles, momentos que son grandes desafíos en nuestra vida, y lógicamente que todos tenemos estas dificultades, que algunas son más grandes, otras son más pequeñas, pero enfrentamos estas situaciones. ¿Ya? Ahora, hay varios pasajes en la Biblia en donde vemos personajes que pasaron situaciones muy difíciles. El mismo Jesús. ¿Ya? Pero yo quiero hoy día enfocarme un poquito en una pareja de personas que dice la Biblia en el capítulo 24 de Lucas, que yo le animo a que usted en sus apuntes pueda poner y leerlo en casa. En Lucas capítulo 24, todavía no, para conversarles un poquito el trasfondo. Gracias. Lucas capítulo 24 nos habla al comienzo de este capítulo de la resurrección de Jesús. Entonces el Señor Jesús se le presenta a los discípulos y a las mujeres en especial, y más adelante dice, ese mismo día el Señor Jesús encuentra a un par de discípulos caminando en el famoso pasaje del camino a Emaús. La Biblia nos dice que Emaús se encontraba a unos pocos kilómetros de Jerusalén, y este par de discípulos iban caminando saliendo de Jerusalén. Y mientras ellos caminaban, el Señor Jesús se suma a ellos y empieza a caminar junto a ellos. Pero ellos no se dan cuenta, no se percatan que Jesús va caminando junto a ellos. Hasta que de repente el Señor Jesús le dice, oye, ¿qué prácticas son estas que tienen entre ustedes? Y dice el pasaje que ellos se detuvieron y con su rostro entristecido le dijeron a Jesús, ¿eres el único que no se ha enterado de lo que ocurrió hace 3 días aquí? El maestro, el Mesías, que habíamos esperado por tanto tiempo, los fariseos lo agarraron y lo crucificaron. ¿No supiste de eso? Y el Señor le dice, qué necios son. ¿Acaso no leyeron eso en las Escrituras? De que iba a venir el Mesías, pero iba a ser sacrificado. Y la palabra de Dios en Lucas capítulo 24 dice que Él empezó a explicarles desde los profetas hasta lo que había ocurrido. Y yo digo, wow, en el versículo 21 de ese Lucas capítulo 24, dice que los discípulos tenían las esperanzas de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió, dicen, hace 3 días. Y yo me pongo en la escena de que ellos habían hecho un proyecto por 3 años. Y sabes que no solo 3 años, siglos atrás. Ellos estaban esperando el Mesías que los iba a liberar de la opresión de diferentes pueblos. En ese entonces era Roma, pero ellos habían sido un pueblo oprimido, esclavizado, y tenían la promesa, mira, va a llevar a alguien que te va a salvar. Entonces toda su vida la habían vivido en dificultad, y se cumple la promesa que llegó el Salvador, y resulta que en este momento dice la palabra de Dios que su rostro estaba entristecido. Estaban tristes porque su esperanza se murió. Lo que les trajo la vida otra vez, mira, va a venir la liberación del pueblo de Israel, vamos a salir de la opresión, ya vamos a salir de este tipo de esclavitud que está viviendo nuestro pueblo, y resulta que se murió. Se acabaron las esperanzas, una situación difícil. ¿Y cuántos de nosotros a veces estamos pasando en nuestra vida y llega lo que esperábamos y resulta que no era? O a veces cuántos de nosotros estamos tal vez un poco cómodos, pero resulta que pasa algo, una tragedia, qué sé yo, la muerte de un ser querido, pasan algunas situaciones, algo que tú no esperabas, una enfermedad, una situación de deuda que tal vez tú no esperabas. Estos eventos
inesperados, por decirlo así, vienen a nuestra vida. Aunque aquí hay un detalle que tengo que decirte. Jesús les dice, son tan necios, pues estaba escrito. Y a veces también resulta que esos eventos que ocurren en nuestra vida, o sea, como que sí sabíamos que iban a pasar y como que no hicimos nada. O tal vez no podíamos hacer nada, porque sabíamos que algo iba a ocurrir. Y el punto que yo quiero decir es que estos discípulos estaban saliendo de Jerusalén a Emaús con sus rostros cargados de tristeza. No podrían creer lo que había pasado en 3 años, que todo se había terminado. Y que aunque nosotros decimos que el dolor es inevitable en nuestras vidas, ¿qué podemos hacer? Si sabemos qué va a pasar, ¿cómo podemos estar como advertidos, preparados para algo? ¿Tú te has puesto a pensar qué pasaría si en situaciones ¿cómo le vamos a hacer? Y mira, y como te digo, y no quiero dejar en ti esa idea negativa que te pueda crear depresión, ansiedad. O sea, vamos a pasar dificultad, pero ¿qué puedo hacer yo como cristiano, como cristiana? ¿Qué puedo hacer yo ante estas experiencias difíciles? ¿Cuántos hemos pasado por problemas hace poco? Y yo creo que lo mejor que podemos hacer en cierta forma es estar advertidos, porque sabes que si tú el día de hoy dijiste, no, yo voy a entregar mi vida a Jesús, vamos a hacer las cosas diferentes y aquí estoy, y tal vez hay otra persona que no es cristiano, que no ha entregado su vida a Jesús, que bueno, decidió vivir su vida como Él quiere. Nosotros y esta persona vamos a tener igual problema, entonces ¿para qué estoy aquí? ¿Sabes que la diferencia es que nosotros tenemos una esperanza que está en Cristo Jesús? Nosotros tenemos la convicción que Jesús incluso venció la muerte y que nosotros junto con Él también vamos a vencer incluso la muerte. Y no te estoy hablando de lógicamente una muerte física que todos vamos a experimentar, pero nosotros creemos una vida por la eternidad que empieza aquí, que empieza aquí. Que si, como siempre digo, al otro nos morimos y al otro día nos despertamos, ¿no? Y tú te despiertas y te das cuenta que, wow, todo lo que yo creí ha sido verdad. ¿Tú te imaginas eso? La palabra de Dios dice que vamos a estar cara a cara con el Señor en un lugar precioso, con cuerpo nuevo. Y si resulta que lo que tú creías era mentira y te despiertas al otro lado y era mentira, pues no pasó nada. ¿No es cierto? Pero ¿qué pasa si yo me despierto al otro lado y resulta que no creí y debí haber creído? Entonces mira, vamos de acá o de allá, vamos a sufrir dificultades y nosotros como hijos de Dios vamos a ver cómo enfrentar estas situaciones, cómo afrontar estas situaciones en nuestras vidas. Y este libro de Chrissy Müller, En la oscuridad resplandecerás, en el primer capítulo se llama El cisne negro. Pues resulta que el cisne negro, yo me puse a averiguar qué es esto del cisne negro. El cisne negro es una teoría económica que habla de una situación inesperada que ocurre en la economía. ¿Ya? Pero aunque ocurre en la economía, esta teoría del cisne negro se puede presentar en nuestras vidas. Algo inesperado. Algo que no planeábamos y que llega a nuestras vidas, como por ejemplo el COVID. Aunque muchos habían conversado previamente del COVID, por ahí habían dado charlas sobre las grandes pandemias, ninguno hizo nada. Y atravesamos el COVID. Pues resulta que a veces también nosotros atravesamos situaciones que como que nos esperábamos, como se había profetizado de Jesús, como que te lo esperabas y llega el momento y igual te descontrola, te desubica. Esta teoría del cisne negro más o menos nace así. Se supone que antes se creía que solamente habían cisnes blancos. Entonces los biólogos o ellos pensaban que solo habían estos cisnes blancos. Pero resulta que cuando empiezan a hacer las exploraciones para poblar a Australia, resulta que en Australia
encuentran cisnes negros. Y todos los estudiosos de esa época no podían creer que era un cisne, era negro, era algo improbable. Entonces esta persona que te digo que inventa esta teoría, que se llama Nassim Taleb, él crea esta teoría. Él es un profesor, escritor y también es una persona que operaba en la bolsa de valores. En el 2007 él desarrolla la teoría del cisne negro. Esta teoría económica que puede aplicarse a nuestras vidas y que nos alerta de que en cualquier momento podrían pasar situaciones difíciles y qué vamos a hacer ante estas situaciones difíciles. ¿Cómo vamos nosotros a pasar por estos momentos inesperados, pero con mayor fortaleza, no sé, con mayor fuerza, con mayor robustez frente a situaciones negativas que se producen? ¿Cómo poder aprovechar estas situaciones? Así que yo creo que si todos, como ya te lo he dicho vez tras vez, si todos vamos a pasar por situaciones difíciles, es mejor estar preparados. Así que vamos a lo que yo considero es lo número uno. Cuando tú y yo estemos en situaciones difíciles, cuando estemos enfrentando problemas, cuando hay situaciones que salen de nuestro control, a veces nos pasamos pensando y la verdad es que mientras más pensamos, menos solución encontramos. Cuando tú y yo estemos pasando estas situaciones, que lo que nos hacen es más bien consumirnos, y tú quieres encontrar la salida y resulta que en lugar de salir es como que más te entierras en un hoyo, vamos a hacer lo siguiente. Pero para graficar eso yo quiero contarte una historia, no sé si tú has escuchado. Hay una historia que no es de la vida real, pero que habla de un granjero, o tal vez no sé, que habla de un granjero que tenía un burrito y el burrito se le cae en un pozo, ¿ya? Entonces, este burrito al granjero se le cae en un pozo y dice la historia que trataron de sacarlo del pozo, que llegó gente a la granja a tratarlo de ayudar, pero cuando trataban de sacarlo, más bien lo que hacían es que lo lastimaban al animal. Y ese animalito estaba sufriendo en ese pozo. El dueño toma la terrible decisión de que al no poder desenterrar al burrito, mejor lo iban a enterrar. Entonces el granjero empezó con su pala a tirar tierra al hoyo. Y cuando hacía esto, dice la historia que el burrito se quejaba, rebuznaba, ¿se dice? Sí, rebuznaba pero que de repente el burrito, no sé cómo le hace, pues se puso pila el burro, aunque dicen que los burros son bien inteligentes. Y que el burro empezó, en lugar de quejarse y quedarse enterrado en la tierra, empezó a pararse. No sé cómo lo haría el burrito, pero empezó a subirse en la misma tierra que le estaban enterrando. Y entonces, al final de la historia, el burrito salió del pozo. Vivito y coleando, el burrito. Y sabes que esa historia es como para decirte que a veces nosotros en el medio de la oscuridad, en el pozo, no podemos ver la salida. Porque nos encontramos mirando en el hueco y la verdad es que a veces lo que tenemos que hacer es mirar arriba. Mirar al Señor, mirar a Cristo. La diferencia entre una persona que no conoce del Señor y una persona que conoce del Señor, la diferencia es que nosotros tenemos esperanza de que nuestro Dios va a salir por nosotros, que Él va a pelear por nosotros, que Él va a luchar por nosotros, que lo ha hecho otras veces y lo va a volver a hacer una y otra vez, una y otra vez. Él nos va a mandar la tierrita para subirnos y salir de ahí. Así que tú y yo, cuando estemos en momentos de dificultad, si esta llega y que Dios nos agarre bien firmes, debemos aprovechar lo positivo de las circunstancias negativas. Porque a veces sumado al problema también está nuestra perspectiva, nuestra actitud de derrota, nuestra depresión, nuestra ansiedad y todas las cosas que nos ocurren cuando estamos pasando una situación difícil y que no tiene nada de mal, o sea, las vivimos. No es falta de fe estar con ansiedad, no es falta de fe estar ansioso. Tal vez la falta de fe es permanecer ahí.
Porque la palabra de Dios dice que tenemos que permanecer en Cristo y no en la dificultad, no en la ansiedad, no en la angustia. Lo positivo de las circunstancias negativas es nuestra fe. Es la fe que tú y yo decimos tener. Fe. Para que cuando en medio de los problemas logremos levantar la cabeza del agujero, que dejamos de pensar en las circunstancias que nos rodean dentro del pozo y logramos mirar arriba a nuestro Señor, mirar esto. ¿Sabes lo que ocurre? Cambia ambientes, cambia circunstancias. Porque incluso físicamente, si tú y yo estamos pasando por una dificultad y nos invaden emociones que, como te digo, son lógicas, pero sumado a esto, además, tenemos una úlcera gástrica, sumado a esto, ni Dios lo permita, un paro cardíaco y un montón de cosas más debido, que son resultados a nuestra preocupación en el medio de la dificultad. Por eso tú y yo miramos arriba. Quiero invitarte a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 18, que dice así: así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. ¿Tú lo crees? Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, pero a veces pasa que estamos ahí como los dos de Emaús, que Jesús se le para enfrente y no lo reconocen. Porque en verdad estaban entristecidos, pero miraron a Jesús frente a frente y no lo reconocieron. La solución a su problema estaba enfrente de ellos y la palabra de Dios dice que Jesús caminó con ellos y que les explicó las escrituras y de repente ellos le dijeron: quédate a comer con nosotros. Le animo a leer el pasaje, capítulo 24 de Lucas, y dice que ellos lo invitaron a comer y cuando él se sentó a la mesa y partió el pan, lo reconocieron. Y Jesús desapareció. Mira, yo creo que cuando ellos se calmaron, se relajaron, pudieron ver que Jesús estaba ahí. Pudieron ver a Jesús en medio de la situación. Me encanta esta imagen de Jesús partiendo el pan y ellos lo reconocen. Qué bonito. Y los discípulos en Emaús, en capítulo 24 de Lucas, dice: ¿acaso no ardía nuestro corazón en el camino mientras Él nos explicaba las escrituras? Porque a veces en medio de las situaciones difíciles nos pasamos pensando en el problema cuando la solución está ahí. Cuando el Señor Jesús está junto a nosotros, pero Señor, háblame, pero te estoy hablando. Y no podemos ver la solución. La semana pasada les cuento, como dicen por ahí, el burro hablando de orejas, ¿no? La semana pasada, mi hijo Evan, que está a 4 horas de aquí, y en todas las predicaciones lo nombro, se fue a la universidad y nos dice: mami, me bloquearon mi tarjeta. Gloria a Dios, él pudo trabajar y guardó platita para ahora que está en la universidad. Pero me dice: mami, me bloquearon la tarjeta y me la van a mandar en 15 días y solo tengo $14. Yo: ay, Dios mío, mi hijo no puede vivir con $14. Casi me muero. Antoine, el niño, ¿y ahora qué hacemos? Ay, conocimos a una señora, llamémosla que nos preste plata, le hacemos él, porque ahí no le podíamos hacer transferencia, le quitaron su tarjeta. No tenía gasolina, no tenía nada. Dios mío, ¿qué hacemos? Y Mariana se pone igual preocupada que yo. Y en 15 días le van a devolver la tarjeta. ¿Cómo a esa criatura, Dios mío? Mi criaturita. Entonces con Antoine estábamos pensando: vámonos para allá. Y le llevamos plata, así preocupados. Cuando: ay, Señor, ayúdalo. Ay, pues, mi amor, ¿puedes ir al banco?
a sacarte un cajero y a hacer una papeleta de retiro. ¿Por qué no pensamos eso antes? ¿Cómo se hacía antes yo con Antoine cuando no había tarjetas? Pues ibas al banco, hacías la cola, firmabas la papeleta de depósito o de retiro y te daban plata. Por eso digo, el burro hablando de orejas. Pero nosotros estábamos tan preocupados, mi bebé. Solo tiene $14. Y nos reíamos con Antoine. Oye, por cierto, antes se hacía así. Antes no había tarjeta. Ay, bendito. Gracias, Señor, por tus enseñanzas. Porque la solución a veces está en buscar un banco. Mi pobre hijo se fue hasta donar sangre. Gracias a Dios no le... Mira, y por eso nos enteramos, porque Él no nos quiere preocupar y nos llama. Oigan, ¿me pueden pasar una copia de mi identificación? Porque allá solo tiene el carnet de la universidad. Pero mi amor, ¿por qué no tienes eso allá? ¿Y para qué necesitas? Es que voy a donar sangre porque no tengo plata. Ahora me parece gracioso. Ahora me parecía tan triste mi bebé donando sangre solito por allá. Porque no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 18. Mira, y esto es para ti y para mí. ¿Vamos a pasar dificultad? Sí. Grandes o pequeñas, gloria a Dios, que Dios nos mande pequeñitas nomás. Aunque la palabra de Dios dice que el Señor no pondrá mayor carga en nosotros que no podamos soportar. Aunque la palabra de Dios también nos dice que Dios nos manda junto con la prueba la salida. En medio de la dificultad, tú y yo tenemos que mirar arriba. Nuestra fortaleza es nuestra fe, nuestra esperanza es nuestra fe, pero no una fe a media, no una fe que coquetea, no una fe que solamente está atrás del Señor por los milagros, como pasaba con el Señor Jesús, que cuando Jesús le dijo, ok, ustedes me están siguiendo, ahora tienen que seguirme y servirme. Se fueron porque iban atrás de los milagros. Una fe real. Una fe con una vida entregada al Señor. Una fe que va más allá de un día, un horario, 2 horas. Porque es así donde tú y yo vamos a dejar de mirar las dificultades que ahora vemos para poder fijar nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora nosotros podemos vivir pronto se habrán ido. Mira, como dicen por ahí, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Entonces, no te enfoques en las dificultades. Fija tu mirada en Cristo. Cuando tú y yo enfrentemos, o si estás ahora enfrentando dificultades, problemas que vienen a nuestra vida, cada pequeña tribulación, proceso, prueba, tentación, como tú lo quieras llamar, es para producir algo en nosotros. Cuando estamos atravesando el problema y miramos hacia arriba, ¿sabes lo que va a ocurrir? El Espíritu Santo va a obrar. Y si el Espíritu Santo obra en nosotros, nos va a dejar sus frutos. Los frutos del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú y yo pasamos una dificultad, esas dificultades también nos ayudan a desarrollar en nosotros lo que nos dice Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. El fruto del Espíritu Santo. La clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Fácil es demostrar los frutos del Espíritu Santo cuando todo está bien. Cuando te llevas bien con todo. Cuando no hay dificultad.
Pero los frutos del Espíritu Santo se manifiestan en nosotros en el momento en que estamos en la dificultad, miramos arriba, el Espíritu Santo obra en nosotros y nos deja como resultado un carácter. La prueba nos ayuda en nuestro carácter a desarrollar amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Y el día de hoy yo hago énfasis en el control propio, donde la gente, anxiety, control propio en el nombre de Jesús. Y no tiene nada de malo que podamos pasar ansiedad, una vez más lo digo. No tiene nada de malo, en verdad, eso quiero que no tiene nada de malo que pasemos depresiones, tristezas, porque Dios puso esas emociones y no hay emociones buenas, no hay emociones malas, no. Pero no te quedes ahí en ese hoyo. Porque sabes que tú y yo podemos hacer esto y el Espíritu Santo nos va a dar sus frutos en nosotros. O podemos atravesar un problema y vivirlo, como dicen versículos antes, a Gálatas capítulo 5, 22. Si estás apuntando, Gálatas capítulo 5, versículos 20 y 21, donde dice los frutos de la carne. O sea, si tú y yo en dificultades, en lugar de mirar arriba y permitir que el Espíritu Santo nos ayude a desarrollar nuestro carácter con los frutos, y tal vez decidimos pasar nuestros problemas con idolatría. Le voy a buscar al santito para que me resuelva algo. Idolatría, incluso me voy a buscar al pastor que ore por mí. Me voy a buscar a mi mejor amiga. Y esa es mi amiga y te vuelves dependiente de una persona. Idolatría, cuando tú tienes que ser dependiente del Señor. Y mira, yo no te estoy diciendo, porque siempre en esta iglesia, ¿qué les decimos? En los momentos de dificultad no te aísles, busca la comunidad. Siempre te decimos en esta iglesia, el enemigo aisló a Eva y le engañó. Y vez tras vez en la Biblia vemos personas aisladas que se alejaron, que se resintieron, que se fueron. Y el enemigo entró por esa puerta de aislamiento, de resentimiento, de soledad, a decir mentiras en su mente y en su corazón. Y que lamentablemente a veces en situaciones que hemos visto en nuestro día a día terminan en suicidio. Nosotros te decimos, busca la comunidad, pero que nadie se convierta en tu bastón, que nadie ocupe el lugar de Cristo. Yo no puedo depender de una persona y está ahí 24/7 y es mi amiga y es mi íntima. Me encantan mis amigas, amo cuando yo voy donde Kim y le digo, Kim, ora por mí, o Kim me escribe y oramos, o Mariana, o Nelson, Lorenzo, o sea, todos, Tami, yo, mira, perfecto, mi esposito lindo, te amo. Pero ni siquiera él puede ocupar el lugar de Dios. Y mira, y si tú eres esas lindas amigas que siempre que tienes a tu amiga en dificultad está ahí, estás haciéndole un daño porque te estás convirtiendo en un bastón de esa persona. Y nosotros solamente somos que los traemos a la presencia del Señor. Por eso no podemos permitir que mientras pasamos por pruebas haya idolatría. Y a veces idolatramos a una persona. Mi esposo y yo aquí cumplimos el rol pastoral. Tenemos un llamado pastoral. Y la palabra de Dios dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero mi esposo y yo no somos el buen pastor. El buen pastor es Cristo. Y Él dio su vida por ti. Y aunque yo te ame, los amo, tal vez voy a dar mi vida por mis hijos y por mi esposo. Tal vez suena feo esto. Les amo. Pero mi responsabilidad es llevarte a los pies de Cristo. Porque en Él hay solución. No en nadie más. No en un pastor, no en una pastora. Aunque sí, nosotros respetamos las autoridades porque el Señor lo manda así. Pero Él no se puede convertir en mi ídolo.
momentos de las dificultades, el Señor moldea nuestro carácter y desarrolla amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Que seamos muy sabios para no pasar las dificultades con los frutos de la carne, como son idolatría, hechicería, que me voy a buscar por ahí al chamán, el chamán, no sé cómo usted le quiera llamar. No sé, un brujo por ahí. No. Hostilidad. Es que estoy en problemas. Y somos hostiles. Peleas. Y estas palabras que estoy leyendo están en Gálatas capítulo 5, versículos 20 y 21. Peleas. No podemos pasar problemas, dificultades con peleas. Se hacen más grandes las cosas. Celos. Arrebatos de furia. Ambición egoísta. Discordias. Divisiones. Envidias. Borracheras. Fiestas desenfrenadas. Es que me lo merezco porque estoy pasando una. Que el momento de la dificultad, y dices, no me tiran. Que en el momento de la dificultad sea un buen tiempo. Mira, si vamos a pasar pruebas que dejen algo bueno, un buen carácter, un carácter cristiano, con los frutos del Espíritu Santo, que el Señor formó en ti la alegría, como dice Santiago, que la prueba sea oportunidad para alegrarnos. Yo digo, ¿cómo se le ocurre a Santiago decir eso? Que en el momento de la dificultad sea oportunidad. Y cuando me enteré cómo murió Santiago, dije, oh, Dios mío. Tenemos que producir paz en momentos de dificultad. Si vamos a pasar por problemas, que quede un fruto. Y que sean los frutos del Espíritu Santo. El Señor está hablando. Y la única forma que yo tengo, la manera que tengo de producir un fruto de paz, por ejemplo, es ir, o de amor o de gozo, es ir a la persona que es la fuente de paz, ir a Él, que es Jesús, y orar. Y decirle, Señor, sé fuerte en mí. Sé fuerte en mí. Yo no puedo, por favor, sé fuerte en mí. Y entonces cuando yo me hago fuerte en Él, el fruto del Espíritu Santo empieza a salir de mí. En ocasiones solamente el quebrantamiento profundo nos quita lo que no nos deja ver. Eso no está, perdón, Estefi, si lo puedes buscar, pero 2 Corintios capítulo 12, que lo solemos citar, versículos 8 y 9, Pablo habla de que él estaba haciendo tantas cosas para el Señor, pero tenía un aguijón en la carne. Y dice el versículo 8, en 3 ocasiones distintas, 2 Corintios, si está tomando apuntes, 2 Corintios 12, versículo 8, Pablo dice, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me lo quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Pablo. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Y Pablo dice, es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos y privaciones, dificultades. Solo Pablo. Porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Y sabes qué? Suena como, pero es real. Porque cuando tú te sientes canchero, que lo puedes todo, no vamos a buscar de Dios. Pero cuando ya no puedo ir, Señor, ya lo hice todo. No me codea a nadie, por favor. Que el Señor ya le está hablando solito.
Pero el Señor se hace fuerte en nosotros cuando somos débiles, porque reconocemos que en nuestras manos no está nada, está en Él. Y sí, Él nos ha dado dones, talentos, carácter, labia y lo que sea, pero es en Él. Así que, mira, si tú y yo vamos a pasar una dificultad, que podamos mirar al cielo, permitir que los frutos del Espíritu Santo salgan en nosotros en ese momento de la dificultad. Y también quiero que vayamos a 2 Corintios capítulo 4, 16, 17. Que dice: es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. 17. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y darán mucho fruto a tiempo. Sin embargo, mira, y me encanta eso, pero estas dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es mucho más peso que las dificultades. Esa frase que yo subrayé ahí, en la versión de la Biblia de la Reina Valera, dice: un eterno peso de gloria. Que las dificultades nos dan en nosotros un eterno peso de gloria. Y lo peor que nos puede pasar a nosotros si atravesamos un problema es no haber sacado ningún fruto bueno, y en especialmente un fruto eterno. Un fruto eterno, un fruto que tenga el eterno peso de la gloria de Dios. ¿Qué quiere producir en mí Jesús? ¿Qué quieres producir en mí Jesús en esta situación que estoy pasando? Si yo atravieso un problema, pero no produjo un peso eterno, un eterno peso de la gloria dentro de mí, simplemente lo atravesaré, pero no se producirá lo que Dios quiso producir en mí. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Hay personas que nos dicen, qué sé yo, no sé, ora por mí. Ora por mí. Y pues nosotros oramos por la persona y resulta que, wow, se sanó. Ya, qué sé yo, tenía el colesterol alto y les dieron, oye, me dijeron que estaba así, estoy preocupada, oramos. Ok, ¿y cómo te fue en el médico? Oye, no sé, pero se desapareció. Oh, qué chévere, gloria a Dios. Pero por si acaso sigue comiendo sano. Creemos que, como dijo John Wimber, ¿no? Cuando no oramos no pasa nada, pero cuando oramos algunas personas se sanan, ¿cierto? Y mira, entonces nosotros tenemos una experiencia de una persona que amamos mucho y que nos ayudó nos hizo un intensivo de ser pastores el primer año que estábamos pastoreando esta iglesia. Y los más viejitos de aquí se acuerdan. Él vino, tenía problemas para caminar, el Señor lo sanó. Gloria a Dios. En primera fila se sentaba ahí. Adoraba. El Señor cambió su carácter. Pudo tener mejor relación con su esposa. Sus preciosos hijos los presentamos a sus preciosos hijos, lo bautizamos a él. Y un día me dice, Marta, ora por mí. ¿Ok? Oré por él. Y me dice, tengo un dolor aquí. Pero le digo, visita al médico. Porque ¿sabes qué? Jesús, cuando curó a los leprosos, le dijo, vayan al sacerdote para que el sacerdote les compruebe que fueron sanados y paguen la ofrenda. Y yo le dije, anda al médico. Y no fue. Y le dio un stroke. Tuvimos el privilegio de estar con él
muchos de aquí en terapia intensiva en esa semana, visitándolo, acompañándolo, pero la verdad no se despertó. Incluso tuvimos el privilegio de estar ahí cuando el médico nos consultaba ciertas cosas, ¿no? Y él murió. Y nosotros decimos, wow, Señor, si hubiera ido al médico. Tal vez el Señor, no sé. Pero a lo que voy es que estuve leyendo un artículo que habla hace mucho y no recuerdo exactamente, pero lo que decía el artículo es que lamentablemente muchas personas mueren de la misma causa muchas personas mueren, el Señor las sana de algo y mueren por lo mismo por lo que se oró. No sé si me explico. Vamos a orar por una persona que tiene alguna enfermedad, oramos, esa persona se sana, entonces, se sanó y resulta que luego murió de lo mismo porque tal vez a veces no cuidaste el cuerpo, el Espíritu Santo. Es que cuando nosotros pasamos dificultades tiene que haber un aprendizaje. Tal vez el Señor me removió para que me alimentara mejor. Tal vez el Señor me removió, me empezaron a doler los riñones. Ay, es que no estoy tomando agua, es que no me estoy alimentando bien, es que... Que las dificultades que nosotros atravesamos puedan cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y sí, cambia nuestro carácter. Y sí, nos ayuda a cuidarnos nuestro cuerpo. Pero también hay un propósito eterno que tú y yo estamos llamados a cumplir. Hay un propósito eterno que a veces el Señor usa estas dificultades para que tú y yo podamos ser direccionados a lo que Dios está llamando para nosotros. A veces esas situaciones que nosotros atravesamos, que son difíciles, que molestan nuestras vidas, están llamando nuestra atención para decirte, como se dice mucho hoy, no te acomodes. No te quedes en tu zona de confort, de comodidad. Porque tal vez antes estuviste en una dificultad y el día de hoy ya no estás en una dificultad, pero sigues igual que antes. ¿Qué pasa? Antes tal vez la dificultad era mi excusa. ¿Y el día de hoy qué pasa? El Señor tiene planes eternos en tu vida y en la mía. Y también va a usar las pruebas para que tú y yo cumplamos el propósito eterno que Él ha puesto en nosotros. C.S. Lewis dice lo siguiente. C.S. Lewis, el que escribió las Crónicas de Narnia, Mero Cristianismo y otros libros más, dice, las pruebas preparan personas comunes para destinos extraordinarios. Mira, también cuando tú y yo pasamos pruebas, es porque el Señor nos quiere mostrar su propósito eterno. Quiero leer una vez más, 2 Corintios 4, 16, 17. Es por esto que nunca nos damos por vencidos, aunque nuestros cuerpos estén muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Una gloria que durará para siempre. El Señor te está preparando a ti para destinos extraordinarios y usará también la prueba para equiparte, para capacitarte, para dotarte del carácter, de los dones que necesitas, el llamado que Dios te está dando, para que tú te pares firme por tu familia, por las generaciones tuyas. Porque tal vez tú vas a hacer el cambio en tu familia, en tu generación. No, es que mirábamos en el encuentro, es que en mi familia hubo esto y se repite ese patrón. Tal vez el Señor te está llamando para que tú seas el que corte con eso. Y el Señor manda la prueba para llevarte a destinos extraordinarios. ¿Qué sería de tu vida hoy sin todas las pruebas que pasaste? ¿Quién levanta la mano?
¿Qué sería de ti hoy en tu carácter sin las pruebas? ¿Qué sería de ti hoy sin las pruebas en tu vida espiritual? Porque hemos visto al Señor vez tras vez obrar en la dificultad. Es que el día de hoy nosotros seguimos confiando. Y si tú tal vez en este momento estás en una prueba difícil, en donde dices, no, sabes que yo me quiero regresar, no, ya no quiero seguir esto, yo te animo a que permanezcas en el Señor, porque el Señor te va a permitir que un día tú mires para atrás y digas, wow, en esa prueba yo me quería rendir, qué bueno que no me rendí, qué bueno que permanecí. ¿Cómo seríamos tú y yo si no hubiéramos pasado por todas las pruebas que pasaste? Lo que hoy conocen de mí, no sé qué sería cuando yo no pasé dificultades. Engreída, orgullosa, pensando que se tiene que hacer mi voluntad. Pero las pruebas cambian, las pruebas nos ayudan. Las pruebas, aunque es fácil y bonito decirlo y suena tan poético, pero vivirlo es otra cosa. Vivir esas dificultades. Y yo quiero ya terminar casi la mentira del predicador. Diciéndote que las situaciones difíciles se convierten en nuestra escuela de madurez. Y nos ayudan a que esa gloria de Dios esté en cada uno de nosotros. Y yo quiero recordar una historia de una canción que siempre cantamos aquí. Bueno, la canción es de la historia, que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 17. Y en esta historia nos habla de una mujer tsunamita. Ya me mataste Ok. Déjame contarle el antecedente. Gracias, mija. El desenlace. Ok. Miren, en esta historia es una mujer que tiene plata. Dice la Biblia que tenía mucho dinero. Y ella le dice a su esposo, siempre veía que el profeta pasaba por ahí, y le dice al esposo, mira mi amor, yo le voy a hacer un aposento, le voy a hacer un cuartito aquí al profeta, porque en el Antiguo Testamento la presencia del Señor se posaba en ciertas personas, ¿no es cierto? Entonces ella quería tener a la presencia de Dios en su casa, que estaba posada en el profeta, ¿no es cierto? En el profeta Elías en este caso. Entonces la mujer va y le dice al esposo, el esposo dice, sí, hazle al profeta para que cada vez que él pase se quede aquí. Entonces ella va y le dice, le dice que va a hacer esto, y el profeta, como en agradecimiento, le dice, ¿y qué puedo hacer yo por ti? Y la mujer le dice, no, yo tengo todo. Entonces el profeta le responde, en 1 año tendrás un hijo en tus brazos. Porque ella no tenía hijo. Pero en ese tiempo una mujer sin hijo era como que no valía. Y él le dice, en 1 año en tus brazos tendrás un hijo. Y le da el hijo. Y ella feliz. Y el hijo se muere. Entonces ella viene y le dice al profeta, ok, mira, yo no te pedí hijo. Tú me lo diste. Y se murió. Y el profeta hace unas cosas bien interesantes que usted puede leer en este pasaje, y el niño resucita. Y después de esta prueba, ella dice este versículo de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 24. Entonces la mujer le dijo a Elías, ahora estoy convencida de que usted es un hombre de Dios y que de verdad el Señor habla por medio de usted. Mira, a pesar de que ella lo recibía en su casa y pensaba que había la gloria de Dios, ahora estaba convencida, después de que tuvo que morir su hijo, después de pasar esa dificultad, ella se convenció de que era un hombre de Dios. Porque a veces las dificultades nos convencen de que Dios nos ama, de que Dios es real, de que Dios está ahí, de que Dios no nos desampara, de que Dios no nos deja, de que Dios pelea por nosotros. ¿Pero por qué a mí? Porque te amo. Una madre que recibe a un hermoso niño, como yo te hablaba de mi Evitan y de mi Caritas y de mi...
Sufrimos. Me acuerdo yo orando, Señor, que se pase esto, y no pasaba. Pero después tener a nuestro bebé en brazos, duele. Pero a la larga da fruto, y fruto bueno.